Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez y tengo el honor de presidir esta sociedad. Y bueno, hoy tenemos un tema que realmente, compruebo con entusiasmo que ha suscitado su interés, dado que vamos a hablar de noticias curiosas sobre los moros madrileños del siglo XV. Y le estaba diciendo hace un momento aquí fuera a nuestro ponente, el profesor Jorge Jiménez Esteban, al cual le agradezco su presencia aquí, que bueno, ya es habitual de la casa. Yo precisamente, mi segundo apellido es Alcaina, y a Dios gracias, porque Manuel Rodríguez, vamos, debe de haber millones en el mundo. Bueno, no millones, pero unos cuantos miles es probable que sí. Y hombre, el Alcaina me salva. Este Alcaina es claramente morisco, de hecho lo tengo bastante identificado. No eran madrileños, eran levantinos, pero bueno, yo sí soy madrileño. Así que en cierto modo van a hablar de mis familiares, con lo cual estoy en asco a saber qué nos cuenta. La verdad es que bueno, hemos estado antes hablando y nos ha contado algunas, la verdad que poco, para no adelantarnos acontecimientos, pero la verdad que creo que va a ser una tarde muy amena y muy interesante. Así pues nada, les agradezco su presencia aquí. Luego a la salida les haré un recordatorio importante, sobre todo uno de ellos es especialmente dedicado a nuestros socios y el otro a todo el mundo. Y aunque ahora don Antonio López se lo va a recordar, porque siempre lo hace, pero esta vez lo haré yo. Recuerden encender sus teléfonos móviles cuando acabe la charla. Don Antonio López, nuestro vocal, coordinador de actos culturales, presentará a nuestro ponente de esta tarde. Adelante, don Antonio. Buenas tardes, como ha dicho nuestro presidente, muchísimas gracias por su presencia aquí. Hoy también nos trae un pequeño viaje en el tiempo. Hace poco, antes de ayer, hemos ido nada más que hemos retrocedido 5.000 años. Hoy no seremos tan severos en el viaje, nos quedaremos por el siglo XV, XVI, más cercano, pero lo vamos a hacer con el mejor guía que podemos, que es el señor Jiménez Esteban, que es un profesional, un arabista, un hombre que se ha herido las manos con la azada en la excavación, un hombre que habla de lo que ha practicado y vivido. Y tengo que decir también que su presencia aquí obedece a un intento de nuestra sociedad de coordinarse con otros foros a modo de enriquecernos con los intercambios de cultura, en concreto con la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que ha sido la primera que ha respondido a nuestra oferta de intercambios culturales. Personas de aquí, el señor José Manuel Castellanos Oñate y quien les habla, hemos intervenido en la vida cultural de Castillos, y Castillos nos responde con la presencia, por ejemplo, hoy del señor Jiménez Esteban. Han venido otros miembros importantes. Yo solamente quiero decir que hoy vamos a disfrutar de un pequeño viaje en el tiempo para recrearnos en lo que fueron algunos de los que en cierto modo han sido nuestros ancestros. Pues muchísimas gracias. Ya no les digo lo de los teléfonos porque acaba de ser recordado. Y don Jorge, cuando usted quiera, estamos dispuestos a disfrutar del magisterio de su palabra. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias al presidente. Y bueno, pues nuestra conferencia o charla de hoy va a ser sobre noticias curiosas sobre los moros madrileños del siglo XV. Bien, ¿es una sorpresa? Sí, puede ser. A ver si la técnica parece ser que no nos traiciona. Bueno. Ahora sí.
Bueno, hemos hecho esta introducción, que es un anónimo del siglo XV, que bueno, que nos lleva un poquito así con la mente, como si fueran unas danzas en un palacio, en un castillo, o incluso pues una guerra, porque, como bien ha dicho don Antonio López, nos vamos a retrotraer al siglo XV. Vamos a ver. La base de esta charla son los libros de acuerdos del Ayuntamiento madrileño, que son 4 libros grandes. Les he puesto ahí un lapicero para que vean lo grande que son estos libros. El primer libro comprende del año 1464, es decir, las primeras, continuadas noticias que tenemos hasta 1485, y consta de 506 páginas. Fue edición y prólogo por Millares Caro y Artiles Rodríguez, archiveros y bibliotecarios, y fue editado en Madrid en 1932. Tiene varios índices: alfabético, topográfico, material y general. El segundo de los libros comprende desde el año 85 al 92. Este fue editado en 1970. El tercer libro comprende desde el año 93 al 97 y se editó en el 79. El quinto, del 98 al 501, editado en el 82, con 384 páginas. Y el quinto libro, desde 1502 a 1515, editado en 1987. Falta desde esa fecha hasta el año 1600, que es donde en principio se quiere editar. Este es el interior, el interior por así decirlo, del libro. A la izquierda pues pueden ver esta zona de aquí. Es de lo que trata en principio pues la ordenanza o algo. Todos los documentos empiezan nombrando el lugar donde se está. Así, por ejemplo, el 20 de octubre de 1480 se dice: este día, estando ayuntados a consejo en la iglesia de San Salvador a campana repicada, según que lo han de uso de costumbre, con el honrado Alonso de Heredia, corregidor de la dicha villa, por el rey y reina nuestros señores, y con Juan Zapata, el comendador, el doctor de las risas, y Diego de Vargas, que son de los regidores de la villa, y con el bachiller Ferrando Díaz, el letrado de dicho consejo, otorgaron una petición para los reyes nuestros señores, y se dice lo que es. Es decir, el lugar era la iglesia de San Salvador, que la teníamos aquí enfrente, que solo queda una placa, ¿verdad?, donde durante 300 años estuvo el Ayuntamiento de Madrid en una de esas cámaras. Aquí se ve en la maqueta de Gil del Palacio, se ve lo que es precisamente el nuevo ayuntamiento, la Torre de los Lujanes, y enfrente la iglesia de San Salvador. Porque claro, hay que decir que esta... no se ve nada. Ahora, perdón. Pues aquí está el ayuntamiento, la Torre de los Lujanes, la plaza de la villa y la iglesia de San Salvador y la calle Mayor. Es decir, la plaza de la villa fue la plaza central, la plaza principal en un momento dado de la historia, de la muralla. Hay unas cosas curiosas, que es que al hacer unas obras en el ayuntamiento, ha aparecido dentro del ayuntamiento una especie de cámara con unas gradas que se supone que allí en un momento dado fue también parte del primitivo ayuntamiento. Está todavía un poco por poner, posiblemente para visita al público, pero parece que es bastante interesante. Bueno, les quería recordar que remudéjares son los musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la conquista de estos, es decir, que se quedaron, pero que siempre en todas las crónicas que tenemos se le llama moros, simplemente, y no es con nada peyorativo, como ahora parece ser que quieren que sea. Y moriscos son los musulmanes venidos de Granada desde 1572 en adelante. Si vemos aquí el recinto medieval de Madrid, tenemos el primer recinto árabe, muy pequeñito, que consta
tenía 3 puertas: la puerta de la Almudena, la puerta de la Vega, la puerta de la Sagra, y luego el recinto ya construido por los Alfonsos, VI, VII y VIII, muchísimo más grande. Aquí tenemos la Plaza de la Villa, que es realmente el centro. Vamos a ver. Lo que les dije antes era la posible sala de audiencias del Consejo de Madrid. Si nos vamos a hacer un poquito de retroceso, nos vamos a ir un poquito al Madrid árabe. Madrid fue fundado por el emir de Córdoba, Muhammad I, hacia el año 860, junto con otras poblaciones de la zona, para servir de escudo a Toledo. Tuvo un recinto que es la Almudaina o Ciudadela. Almudaina significa ciudadela, precisamente. Tuvo no se puede quitar ese ruidito. Bien. Tuvo un recinto, tuvo una mezquita que es donde, bueno, ahora están ahí los restos de la iglesia de Santa María, precisamente en la calle Mayor, y se supone que tuvo también pues unos baños en principio, pero no se sabe exactamente demasiado de lo que hay, de lo que hubo, mejor dicho. De todos es conocido los trozos de la muralla en el parque llamado de el emir Mohamed I, que no era todavía califa, era en emir, con estos restos que hay que distinguir 2 partes. La parte de Siles, que en principio es de Muhammad I, y la parte de soga y tizón de piedra tallada, que es de Abderramán III. Aquí tenemos una torre, un postigo, otra torre, otra quinta torre, y aquí mismo estaría la puerta de la Vega. Restos encontrados, pues precisamente en esta zona, pues tenemos una taifor con sus letras cúficas decoradas, o esto que es una escápula de bóvido, donde de alguna manera hay una serie de letras árabes. En Soria y en varios sitios han encontrado, para una cosa curiosa, para enseñar a los niños estas escápulas con el alfabeto. Es como si no tuvieran, curiosamente, pizarra. Estoy hablando del Madrid primero, del Madrid musulmán, del Madrid árabe. La maqueta de la iglesia primitiva de la Almudena, que se tiró en el siglo XIX para que la calle Mayor fuera recta, que fue una pena. Era una iglesia modesta, efectivamente, pero haciendo así un poco de visión, tendríamos, se ve ahí la torre. Aquí habría un pequeño patio que podría ser el antiguo patio de la mezquita, y la sala. Esto haciendo pues un poco elucubraciones. Era pues bastante pequeña y reducida. En el museo de San Isidro de los Orígenes está una maqueta encontrada precisamente en la Plaza de los Carros, que se ve que puede ser que sea un incensario solamente. Se ve una puerta de muralla con el arco de herradura y con dos torrecillas, que era lo normal más o menos dentro del arte taifa y dentro del arte califal. En toda esta zona, pues antes de llegar a esto tendríamos que hablar, claro, es muy complicado en una conferencia pues hablar de todos estos siglos, pero ¿qué pasó antes de la llegada de los cristianos, a la toma de los cristianos en Madrid? Pues hubo una serie de personajes famosos, aunque se han estudiado realmente, gracias a Dios, y son, por ejemplo, Umar Said ibn Salim al-Madridí, o sea, el madrileño, que nació en el 962 y murió en el 1012, que era tradicionalista. Umar al-Talamanquí, de Talamanca, jurisconsulto, historiador, 951-1038. Abul Qasim Maslama, el madrileño, que murió en Córdoba en el año 1008 y que trató temas de astronomía, fundando una escuela en Madrid, y traductor de varias obras griegas como el Picastris, que dicen Hipócrates. Es decir, que hubo una serie de personajes muy curiosos en Madrid que incluso fueron a la Meca y se sabe su biografía. Pues como dato curioso es que el nombre de los jardines del Palacio de Oriente, todos lo conocemos, que se llama Campo del Moro. ¿Y por qué este del Moro? ¿Quién era este Moro? Pues es que en el año 1197 el califa almohade, Yaqub bin Yusuf, llevó a cabo una racia desde Sevilla, asaltando Talavera, Maqueda, Toledo, Madrid, Alcalá, Guadalajara, Oreja, Huete, Cuenca y Alarcón, y se retiró después hacia Andalucía. Estableció su real o campamento bajo el Alcázar,
e intentó asediar a la ciudad durante 4 días sin conseguirlo. Y desde entonces a este lugar se le llama el Campo del Moro. Madrid llega a manos de Alfonso VI con la entrega de la ciudad de Toledo en 1085 y todo el territorio taifa del rey Al-Qadir, que si habláramos de ello pues requerían una conferencia. Bueno, muchos musulmanes pasaron hacia el sur abandonando la ciudad, pero otros se quedaron, es decir, los mudéjares, quienes de alguna manera se fueron juntando poco a poco en algunas zonas de la villa. Tenemos aquí... Bien, Juanro, vamos a poner un poquito de una música así para hacernos unos minutos idea de lo que podía ser las famosas morillas de Jaén, que es un cégel del siglo XV muy conocidos por todos, pero bueno, se oirían a lo mejor esas músicas en un momento dado. No va, pues nada, si no van, se acabó, no pasa nada. Sigamos. Bueno, tenemos el Madrid. Madrid tuvo 2 morerías, la vieja y en principio la nueva. Y bueno, todos sabemos que Puerta Cerrada y Puerta de Moros era la zona principal. Tenían el zoco, o un mercado, el azoque, que viene a veces en el fuero de la villa de 1202, que era la Plaza de la Paja. Se supone que eso siempre fue el lugar. Y luego la mágara o el cementerio, digamos que recientemente, hace unos pocos años, ha aparecido en la calle de Toledo, muy cerca de la Plaza de la Cebada, de los enterramientos musulmanes. Es una cosa pues bastante corriente. Aquí se le llamaba últimamente, digamos siglo XV y XVI, a la mezquita Al-Majil, que deriva de la palabra Al-Masjid, y estaba junto a la calle Segovia y calle del Alamillo. Tenemos ahí las placas de las calles: Plaza de la Morería. Caños viejos, pues caños viejos, bueno, hay varias interpretaciones, pero en principio parece ser que eran están en un sitio bajo y que iba a desembocar las aguas al arroyo de Segovia, que es la calle Segovia, y parece ser que allá había uno de los baños, ya en época cristiana, pero baños árabes. Referente a lo de la mezquita, pues en el dibujo de Vingaerde del siglo XVI tenemos aquí la Torre de San Pedro, el viejo, para que lo vean. Está la calle Segovia y aquí hay un puentecillo que pasaba por debajo del agua, y este edificio es el que está considerado como que fue la primitiva mezquita. También hay una vista general de Vingaerde, todo es muy conocida, ya de época de Felipe II, con el Alcázar y toda la muralla completa. Una de las referencias que tenemos sobre los moros madrileños es de 1202 y es en el epígrafe 18. Pero dejando aparte nuestros libros de acuerdos del Concejo madrileño, en el primer tomo, que como hemos indicado abarca desde el año 64 a 65, se cita por primera vez lo siguiente: 27 de septiembre de 1464. En 27 días de septiembre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1464 años, el Consejo, ayuntados por el honrado caballero Diego de Valderrábano, Montero Mayor de nuestro Señor el Rey y su asistente en Madrid, en su tierra, hicieron una derrama para reparo de los muros de la villa, es decir, de la muralla, de 20.000 maravedís, en que pagasen caballeros, escuderos, dueñas, doncellas, privilegiados, judíos, moros, pecheros. Es decir, todo el mundo pagaba. En un momento dado están incluidos verdaderamente los moros. Uno de los oficios más singulares de esta época era el alarife, que equivalía a arquitecto municipal, y parece ser que pasaba de padres a hijo. Veamos uno de ellos, 1478. Hicieron gracia y merced del oficio del alarife al maestre Abraham de San Salvador,
en lugar del maestre Abdalá de San Salvador, su padre, que era fallecido, y que goce de las honras, franquezas, exenciones, preeminencias y prerrogativas que su padre gozaba de hoy para en adelante para toda su vida. Abraham en árabe es el clásico Ibrahim. Se apellidaba de San Salvador porque era la colación, o sea, la parroquia por donde él vivía. Otros moros tomaban el lugar de donde procedían. Le encargan, entre otras cosas, la reparación de la puente segoviana y el puente de Viveros, que es el actual puente el puente de San Fernando, que lo hace en 1484 con otro mudéjar, Mahomat de Gormaz. Hay unas cuadrillas de alarices o arquitectos que el maestro Hassan va a levantar la fachada del Hospital de la Latina. Aquí tenemos la antigua Hospital de la Latina en su propia calle, y luego tenemos, me parece que me he precipitado, aquí le tenemos, bueno, estaba ya, como ven, totalmente vandalizado, pero bueno, estaba ahí la fachada, y que se salvó y se llevó en un momento dado a la escuela, delante de la Escuela de Arquitectura, que ahí la tienen, con el alfiz, los escudos, las bolas de los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Una fachada realmente muy bonita, muy bonita. Para cosa curiosa, pues tenemos aquí una serie de mudéjares con sus instrumentos, pues cantando en las fiestas. Los moros tenían sus tiendas y su carnicería, claro, ya que deben cortar la carne con ciertos procedimientos, halal, fraguas. Y respecto a la tienda, dicen, los jueves, que es mercado en Madrid, cualquier judío o moro puedan sacar tablas a la plaza, es decir, tablas, pues es un tenderete de madera, de esta villa y a sus arrabales, y lo vendan sobre sus tablas y tal y cual. Hablan de que, bueno, que pueden estar en ese sitio. Hay un momento en que al maestro Hassan se le encarga hacer las carnicerías nuevas y aquellas que no fueron bien fechas. También pide los regidores a los Reyes Católicos, que en aquel momento estaban en la villa, en unas tiendas de arrabal se puedan poblar de moros, que vivan en ellas, los cuales han de ser cerradas con sus puertas y llaves puestas en la calle donde son las dichas casas, como lo ordenare el doctor de Madrid. O sea, hay unas tolerancias muchas veces y luego hay unas exigencias otras veces. Variaban de una cosa a la otra, y bueno, pues también intervenía ahí un poco la cuestión de los niveles sociales. Otra de las costumbres que parecían raras era que las fiestas del Corpus Christi debían acudir todos los oficios de la villa, es decir, carpinteros, doradores, tapiceros, y mandaron que los moros y judíos saquen el dicho día los moros sus juegos y danzas, y los judíos sus danzas. Es decir, que estaban allí todos obligados a celebrarlo. Estos moriscos esto ya serían moriscos del Reino de Granada, son unos dibujos de Christoph Weidich, alemán del siglo XVI, un poco exagerados, pero bueno, se ven que están súper tapadas estas moriscas. Aquí tenemos una tienda de moriscos, y fíjese el chico este de la derecha que lleva los panes al horno, las calzas que lleva. Eran muy corrientes que llevaran ese tipo de calzas. Vamos a ver. Referente a los físicos, eran casi siempre judíos. Físicos eran médicos. Y en 1481 se dice: este dicho día recibieron los señores por físico y cirujano de esta villa en su lugar a don Judá, físico y cirujano de esta villa, y a Zulema, su hijo, o sea, Zulema, y mandaron dar de equitación en cada año con el dicho oficio 2000 maravedís. Es decir, ocupaban ciertos cargos, contribuían al erario público con ciertos impuestos, más alguno extraordinario, como el de que mandaron los Reyes Católicos para iniciar la Guerra de Granada en 1492. Que dicen, una carta de los dichos rey y reina, para la cual mandan que paguen cada vecino moro o mora, judío o judía, un castellano o 480 maravedís.
Claro, la guerra de Granada fueron 10 años y contribuyó Castilla y todos los pueblos, pues poco a poco. Aquí tendríamos que hablar a lo mejor de lo que es una aljama. Es una palabra árabe que significa una institución jurídica musulmana o judía, compuesta por una serie de personas bajo unas leyes, unas mismas leyes. Una aljama, un conjunto de personas. Y morería sería el barrio donde vivía. A veces estos términos se interpretan mal. Bueno, poco a poco vamos avanzando en el tiempo, vamos pasando estos libros de acuerdos del Ayuntamiento de Madrid y viene un problema, podemos decir, antisemítico, que va aumentando. Porque en 1481 dice, se envíe una carta de parte del Consejo para el visitador requiriéndole que venga a apartar a los judíos y moros, es decir, hasta 1481 estaban todos mezclados, más o menos mezclados. Bueno, pues familias vivirían juntas y parientes vivirían juntos, pero no en barrios como después fue las morerías, con protestación que si no lo hiciere, que se quejarán de ellos a los reyes nuestros señores. En el libro Horadado del Concejo madrileño hay una provisión de los reyes católicos que delimitan las morerías y las juderías, porque no había, en especial las de Guadalajara, Atienza y Madrid, porque dicen, porque de la continua conversación y viviendo mezclados de los judíos y moros con los cristianos, no resultan grandes bienes, e inconveniente, e moran a vueltas con los cristianos. La verdad no se sabe si se cumple la orden, porque después es que realmente nada se dice de las morerías ni de las juderías. No parece que hubo una separación de barrios, pero se debió de cumplir en un momento dado, ya que en enero del año siguiente un judío llamado Carrión pide un terreno que es cerca de la puerta de la Vega, a la mano izquierda, como salen por las dichas puertas, orilla del arroyo Segovia, con 15 pies de ancho y 12,6 y 45 de largo. Bueno, pues se le concede. Y en marzo un moro, el maestro Zulema, pide que vean un solar a la puerta de la Vega, lo mismo, cerca de otro que se le dio al judío Carrión. Es decir, que están moros y judíos ahí juntos en la puerta de la Vega. Hay algunas cosas singulares, como que en 1487 se pregona y se escribe, mandó dicho corregidor que se pregone que los moros traigan lunas y que sea de la manera de una que dejó el señor corregidor en mi poder, y que las traigan, es decir, ponerles una luna, media luna, en distintivo, y el que no se hallare, que la trujere, que como he dicho es, que por primera vez pierda la ropa, bueno, y por la segunda, pierda la dicha ropa, otra vez, y por la tercera vez, pierda la dicha ropa, y a eso sí, y pague 600 maravedís. El tercio va a ser para el que le acusa, otro tercio para empedrar las calles de la villa, y el otro tercio para la justicia. O sea, unas leyes, claro, medievales bastante curiosas. El Consejo no sabía cuántos moros había en la villa, no tenía ni moros, ni cristianos, ni judíos. Y mandaron a Nicolás Palometes, esmero de la villa, que con el maestre Abraham de San Salvador y Mahoma Herrero haga de en casa a casa el padrón de los moros que viven y moran en esta villa. Van llegando las noticias de los reyes en Granada y en la guerra de Granada, y el 23 de mayo de 1487 todos se acuerdan y mandan que por la victoria que nuestro Señor quiso y dio a los reyes señores que se tomó Málaga, la ciudad de Málaga, que por alegrías de ellos se corran en la villa 3 toros, para cuando los reyes nuestros señores lo hicieren saber por su carta a esta villa. Es decir, se celebra, Madrid había contribuido y celebra pues las conquistas de todas estas ciudades. Bueno, pues seguimos en adelante con los años y con diversas noticias más o menos interesantes hasta llegar a fechas especiales. Hablamos de 1492, en que se toma Granada, último eslabón musulmán de la península. Las noticias corren deprisa y la toma o entrega de Granada, que fue en el 2 de enero de 1492, el día 16 de ese mismo mes, ya el Concejo de Madrid dice: todos los dichos señores dijeron que por la razón del mensajero que vino y trujo la nueva de la ciudad de Granada, se dieran ciertas albricias, las cuales acordaron. Y pone ahí lo que tienen que hacer y las albricias.
me parece que está por aquí. Vamos a ver. Para el nuevo sitio hay levantado por el Concejo de Madrid, que estaba en la Cámara esta de San Salvador, pues se quiere renovar y dice: tiene que librar el mayordomo 6.000 maravedís para 3 alfombras buenas, que sean en la sala nueva del Consejo y que sean buenas, y del Alcaraz y que sean buenas. O sea, lo repite 3 veces, que sean verdaderamente Munzer. Tenemos a un señor que es Jerónimo Munzer, que resulta que venía del Tirol, de Austria, peste, huyendo de la peste, se hizo un viaje por Europa y se hizo un gran viaje por España, y era una personalidad, sabía latín, sabía griego, y bueno, pues llevaba cartas de recomendación para los sitios. Y escribió un libro que era, pues, bueno, le tenemos ese libro, se puede encontrar relativamente fácil, El viaje por España, y va explicando lo que a él le parece raro. Claro, ¿qué es lo que más le parece raro en España o en esta zona centro y sur? Pues los moros, porque claro, no los tienen en Alemania ni en Austria. Dice, en 1494 llega a Madrid, y de Madrid dice: es tan grande como Bribaz, pero tiene muy extensos arrabales, tiene muchas fuentes vivas, es verdad, y un buen mercado de víveres, y 2 morerías llenas de sarracenos, la vieja y la nueva. No creo que estuvieran tan llenas las morerías, pero bueno, el que vio él bastantes, pues eso le pareció. En el monasterio de San Jerónimo del Paso, situado en el Pardo, primeramente vio a la reina Isabel, al rey Fernando, y dice: y a los 2 hijos del último rey de Granada, jóvenes hermosos y gallardos, que están muy bien instruidos en nuestra religión y son buenos cristianos. El mayor lleva el nombre de Fernando y el más joven Juan. Es decir, conoció a estos datos. Y dice: mucho se preocupa también la reina de promulgar buenas leyes. Con la expulsión de los judíos y de los marranos salió mucho oro de España. El pueblo español es muy ostentoso en los vestidos de brocado, de seda y otros tejidos preciosos, acerca de lo cual ha promulgado en las ordenanzas que no haya tanta relajación, para que las riquezas no salgan de España con motivo de esas disipaciones. Parece que estamos hablando un poco del siglo XVIII y de los ilustrados, que la industria quede en España y no venga de fuera. Bueno, hay cosas también curiosas. La misma reina hace un edicto para prohibir la blasfemia en Madrid. Bueno, debía ser horroroso todo lo que decían, y dicen, pues comenta: no se puede decir esto, no se puede decir esto, va a pagar tanto. Es curioso. Bueno, ya nace, por ejemplo, en 1495 aparece el Avapiés, donde se hace hacer el matadero o el ejido de Aluche, que se extiende 10 veces más de lo que es ahora. Es decir, hay toponimias pues muy antiguas. Un momentito. Bueno, no sé si les está aburriendo mucho con estos datos y estas fechas. Las fechas es lo de menos. La cosa es saber un poco cómo iban las cosas. Aparece también la Arganzuela, aparece Amaniel, se citan las viñas de Valderribas, en fin, bueno, poco a poco, y con la política centralista de los reyes católicos que unificaron los reyes de España, se va a unificar también la religión, así como todos sabemos, emitieron un edicto de expulsión a los judíos en 1492. 10 años después les tocó a los mudéjares. Entre ellos el cardenal Cisneros dijo que, bueno, que los mudéjares de Castilla, que llevaban tantos siglos conviviendo con los cristianos, que como se habían convertido muchos musulmanes de Granada, que había que ver que tenían que convertirse porque llevaban ya muchos tratos. Y la verdad que muchísimos de ellos se convirtieron. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, en la calle Santiago, pues estaba la mezquita de la Morería, sobre la cual en 1502 se expropió y se edificó la iglesia de Santiago, que a su vez se tiró en el siglo XIX, y ahora es una farmacia y solo queda un pedestal con una bola de tipo de los Felipes. Si no, claro, hay una placa efectivamente que se ha puesto, porque Alcalá de Henares, como todos conocen ustedes, tiene
En los barrios antiguos tiene la parte cristiana, la parte musulmana y la parte judía con sus placas de inscripciones. En el libro horadado del Concejo, el libro horadado es un libro también histórico del Ayuntamiento, siglo XV y XVI, que fue editado en 1927 por Agustín Millares Caro, en el cual se me ha horadado porque tiene una cuerda que lo atraviesa, las hojas, o tenía, vamos, en ese aspecto. Respecto a los judíos hay una provisión de los Reyes Católicos en que se comunica que los lugares de Mejorada, Parla, Pinto y el Concejo de Madrid y su tierra, que han nombrado a Fernando Núñez Coronel como comendador mayor de las tercias de ese año. Este Fernando Núñez Coronel era converso y su nombre era Rabí Mair. Es decir, es curioso. Por fin, y casi desgraciadamente, en 1502 los Reyes Católicos, el 12 de febrero, emitieron un decreto por el cual todos los mudéjares de la Corona de Castilla debían abandonar el territorio en un plazo de 3 meses, salvo que se convirtiese. Claro, ¿quién se podían ir? Pues los que tenían un poco de dinero y querían irse al África, pero piensen ustedes que, vamos a ver, estamos hablando de 1502. Estas gentes, de alguna manera, llevaban desde el siglo VIII, desde el siglo X, eran tan madrileños como los otros, y decía, bueno, ¿y qué hacemos allí? Pues nos vamos a convertir. Hay datos de que habían consultado a los muftíes del norte de África que qué debían de hacer. Entonces estos del norte de África les dijeron que se convirtieran para no abandonar sus tierras, pero que conservaran en su interior su religión, con lo cual luego iba a haber bastantes problemas con ellos, porque sí, por ejemplo, sabemos que el cardenal Cisneros con su celo de cristianismo, pues bautizó a no sé cuántos cientos, metiéndoles todos en el río Darro y bautizándoles a la vez, y si no sabían casi ni castellano. Es decir, que todo llevaba un proceso largo, ¿no? Porque antes había estado Fray Hernando de Talavera, que había conseguido verdaderas conversiones, pero pues estos mudéjares madrileños, pues casi todos prefirieron, se supone, que quedarse. Así los moros se convirtieron en iglesia del exilio. Por ejemplo, el Abrahem de San Salvador, que hemos hablado de él 2 veces, pasó a llamarse Francisco Ramírez, como el esposo de la latina, Beatriz Galindo. Mahoma de Gormaz se llamó Diego Hurtado, y el maestro Hassan Gonzalo Fernández de Oviedo, y Yusuf Mellado Juan Zapata. Es decir, se supone que de las familias ilustres madrileñas pues les prestaron nombres, cosa pues bastante, a mí me parece, excepcional. Se les concedió la exención al ser cristianos durante 10 años, la exención de pechos, de tributos, porque no se despueble donde había personas de ellos de oficios albañiles y carpinteros necesarios al bien de la villa, así como la exención también durante 10 años de la Inquisición, que sigan con la Casa de las Bodas y el cementerio Osario, que estaba en la calle de Toledo. Son pocas las muestras, así diríamos que terminaron de alguna manera, pues tenemos ahí muy poquitos datos ya de los moros o mudéjares que tenemos. ¿Y qué nos han dejado? Pues nos han dejado un arte, el arte de mudéjar en Madrid, que no solamente estaba hecho por musulmanes, sino que los cristianos aprendieron de él y lo hicieron, con lo cual pues muchas veces les aplicamos todo y no es así. Como de todos es conocido la iglesia de San Nicolás, con ese campanario que tiene 3 líneas de arcos, falta el de abajo, pues realmente no se ve. Vamos a poner el anterior. La torre de la iglesia de San Pedro, que es sencillísima, tiene pues arriba, tiene aquí la labor de piquillos típica, estas bandas y estas ventanitas mudéjares, porque es que lo que tienen es una escalera, no tiene pisos, sino una escalera que va subiendo, diríamos como la Giralda, por así decirlo de alguna manera. Tenemos, no sé si reconocen esto es Santa María la Antigua de Carabanchel, o también lo llaman la Magdalena. Es una ermita del antiguo pueblo, donde está el cementerio, el antiguo cementerio de Carabanchel. Ven aquí las bandas mudéjares, el ábside, los modillones estos aquí de lóbulos, que derivan del califal, y
la espadaña, estoy dando de nevera, la preciosa fachada que ha sido restaurada de ladrillos con la serie de arquivoltas y de arco apuntado. El interior, que tiene en el coro unas vigas pues góticas, realmente góticas, con unos dibujos muy preciosos. Otro detalle, por ejemplo, este es un trozo de que se ve que es la resurrección de los muertos, y arriba se ve el escudo de Castilla y León. Es decir, estamos hablando de una época pues muy primitiva, puede ser del siglo XII, XIII como máximo. Y además tiene una fuente dedicada a San Isidro, que se supone que estuvo por esa zona. ¿Y esto dónde me dirán que está? Está al norte, al sur de Madrid. ¿Qué piensan? Pues está en el centro. Esto es Canillejas, la iglesia de Santa María la Blanca, que se ha descubierto toda la techumbre mudéjar. Un artesonado, diríamos, mudéjares, con sus limas, mohamares, su arrocabe, es decir, cada pieza tiene su nombre, que no vamos aquí a meternos en ello. Aquí lo están descubriendo, están tirando esos paneles raros y lo están sujetando para que no se caiga. Aquí está el conjunto estrellado, precioso. Esto es diríamos, la capilla mayor, y luego tiene una sala grande que es propiamente la nave de la iglesia. Esta es la nave de la iglesia. Aquí estaba en obras, pero aquí es donde está el artesonado. Y toda esta parte nos figuramos que sería también una gran techumbre. No han hecho todavía nada, pero ahí está. Por fuera la iglesia, pues mire, no dice nada. Es una iglesia, sí, de ladrillo, tal y cual, pero es curioso que en el propio centro de Madrid tengamos esta iglesia. Bueno, pues casi terminando, tenemos aquí la torre de los Lujanes, que por su estilo también le podríamos decir que es mudéjares. De las otras iglesias que tuvimos en Madrid, pues de las 12 que hubo, según el fuero, como se fueron tirando, por ejemplo, pues San Salvador, San Juan, Santiago, pues no ha quedado nada. Hay un elenco grande de torres mudéjares, de ábsides y sobre todo de portadas. En la zona de la Sierra Norte hay muchísimas portadas mudéjares de la iglesia, que nos parece raro porque más ricos son la zona sur, pero en la zona norte también tiene. Torres mudéjares, pues Getafe, Villaverde Alto, Humanes, Móstoles, Boadilla del Monte, Buitrago de Lozoya, Navalcarnero, Santa María la Antigua de Carabanchel, etcétera. Los restos de Santiago en Gargantilla de Lozoya, ábsides como Prada del Rincón, Móstoles, Cuba de la Sagra. Es decir, es un arte salpicado que empieza, pues yo creo, en el siglo XIV y termina en el XVI, dentro del foco toledano. Leyendo con tranquilidad el quinto libro de acuerdos del ayuntamiento en 1514, es decir, 12 años después de la conversión de los mudéjares, se expresa que muchos se quieren ir a Granada y a otras partes, por lo que se pide a la reina Isabel un requerimiento para que no se vayan, y dicen, porque si los convertidos se fueren, quedará la villa despoblada de ellos con gran perjuicio. Es decir, que de alguna manera, formaban una parte importante en la cuestión de arquitectura, de alarifes, de hortelanos, también todas las cuestiones de curtidos, etcétera. La última noticia que tenemos de ellos es de 1514, esta que he dicho, de los convertidos, de los moros convertidos. Claro, tendríamos a ellos, las cosas no van a terminar así, porque en 1572 serán deportados muchos granadinos a tierras castellanas, llegando aquí y hasta su definitiva expulsión en 1606. Pero esto realmente ya es otro capítulo.
el capítulo de los moriscos en los reinos de Castilla y su expulsión. Pues con esta puerta tan preciosa que tenemos aquí juntamente al lado, esta puerta mudéjar, de arco apuntado y demás, salimos de la conferencia y le doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para abrir un turno de preguntas, así que por aquí tenemos la primera. A ver si le... Un momentito que le llega el micrófono para la grabación. Sí. No, dos preguntas. ¿Los libros de acuerdos están digitalizados para poderlos consultar o se pueden localizar en algún sitio? Yo los compré hace tiempo en la oficina de turismo de Plaza Mayor, y creo que los también tienen en Medinaceli, en la librería de Medinaceli. Sí, la que está ahí en la calle Cervantes, sí, a la sí. vuelta. Y otra cosa, cuando ha dicho que unos años, 1992, que no sé qué años eran, se hizo acopio de, vamos, se exigió unos impuestos a los madrileños para ayudar, para colaborar con la causa granadí. ¿También se les solicitó estos impuestos a los musulmanes? Sí, a todos. Vale, es que esa parte me había quedado clara, me parecía sospechoso, gracias. Sí, bueno, es que además, bueno, hay cosas todavía que leyendo cosas, vamos a ver, las órdenes militares son órdenes, en principio en España, que tratan de alguna manera de repoblar los sitios donde estuvieron los musulmanes y la conquista, y la orden de Santiago, de Alcántara, Santiago Matamoros, ¿no? Alcántara y tal. Bueno, pues resulta que esas órdenes, en principio, acudían allí muchísimos mudéjares y judíos porque estaban mejor que en las manos del rey y de los nobles. Entonces les protegían. Entonces resultaba raro esa ambivalencia. Vamos a luchar contra los musulmanes de Granada, pero yo tengo aquí no sé cuántos moros trabajando tan tranquilos, ¿no? Entonces son de esas incongruencias un poco históricas que hay, ¿no? Sí, por ejemplo, en la de Alcántara, en uno de, bueno, es un pueblo así famoso de la provincia de Badajoz, de Hornachos, va el visitador para ver cómo está el castillo, ¿no? Cada X tiempo tiene que ir un visitador para ver qué reparaciones necesitaba el castillo y qué es lo que pasaba. Y va con el alcalde del pueblo, se supone, bueno, pues este señor va solo con otra persona que dicen ahí su nombre, llegan al castillo, hay una persona, un alcaide, lo ve y dice, y no fuimos a la iglesia porque todos son moros. Y se quedan, y era una orden militar, y se quedan todos tan tranquilos. ¿Más preguntas? Por aquí sí. El caballero. Si es tan amable, y siguiendo un poco la pregunta que han hecho anteriormente sobre cómo se financiaba sobre todo la conquista de Granada. Habla de las órdenes de Santiago. Con el voto famoso de Santiago que obligaban en general a casi toda España a pagar impuestos para la Catedral de Santiago, para el Cabildo de Santiago. También hay constancia de estos impuestos aquí en Madrid, y también se sabe que en aquella época estuvo la Inquisición en persecución con la conversión, expropiación de bienes, etcétera, etcétera, sobre todo esta gente llamada los marranos, ¿no? Como decían ellos, tono despectivo. Y quería saber si hay constancia documental sobre este tema. Yo en principio en los libros de acuerdos no he encontrado nada absolutamente, nada. Por aquí, al fondo. Enhorabuena, me ha gustado mucho todo lo que nos ha comentado. Ha habido un momento en que me he despistado, ha comentado que los moros deberían llevar una luna. Entonces me he perdido, no sé por qué tenían que llevarla, sí que me ha parecido entender que si no lo hacían les multaban. Si pudiera explicar un poquito, gracias. Bueno, pues se supone que son etapas ya en que
diríamos, una etapa de fervor religioso en época de los Reyes Católicos, y que lo que quieren, de alguna manera en un futuro, quieren unificar la religión. Entonces quieren apartar y que se sepa, porque se ve que estaban todos mezclados y que iban de igual vestidos, más o menos, unos y otros, que se sepa quiénes son los moros. Y por eso tiene que llevar la media luna, conforme le habían dado a un señor la luna. Sin embargo, es que sigo uno leyendo, porque algo eso me interesa a mí mucho, porque nos recuerda a los nazis realmente, a la cabeza. Y yo seguí leyendo y ya no aparece más noticia. No se sabe si se... Porque es que muchas veces no se cumplían las órdenes. O sea, lo digo porque en cuestiones a lo mejor de casas y de rentas aparecen una y otra vez, y la puente segoviana que se ha de reparar no se ha reparado, y a los 2 años hay que reparar la puente segoviana. Un ejemplo de construcción. Pero ahí se queda uno con el vacío y con la duda. Y tanto es así, si por una parte efectivamente le llevaron a poner la media luna, y también con el amurallamiento de las juderías y de la morería, ni idea. Es que no ha quedado ni resto arqueológico, porque en otros sitios pues queda algo, o en el siglo XVII se dice algo, en el XVI. Aquí no se dice nada. Yo creo que no se llegó a cumplir. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta no tiene que ver con esto, pero un poquito sí. Es que yo desciendo de un pueblo de Guadalajara que es Almiruete. Sí. Y todo el mundo siempre dice que es un nombre árabe o musulmán, pero nadie sabe lo que significa. Sí, significa algo, claro. Pues yo lo sabía. Pues yo tampoco lo sé. Es decir, la terminación ete, mazarete, almiruete, es una terminación, yo creo que es latina, de alguna manera latina, diminutivo latino, pero a veces hay mezclas. Por ejemplo, también en Guadalajara hay un río que es el Badiel, que es afluente del Henares, y que es Wadi, en río, y la terminación Yelun, mozárabe, Badielun. O sea, hay a veces mezcla, pero no, yo no le puedo contestar porque no lo sé. No, al menos no lo sé. ¿Más preguntas? Sí. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por tu conferencia, muy interesante como siempre, y además aunando la cultura musical y la tradición arquitectónica, y como siempre muy interesante. Mi pregunta va referida al tema de las modas, ¿no? Si se toma Madrid en el 1080, se toma Toledo en el 1085, evidentemente Madrid cae con todo eso, y estamos hablando que los moros de Granada son de 1200, 1300, vamos a poner al final, ¿no? Que es el siglo XV. Y es que han pasado, pues, que son 300 años, ¿no? Yo siempre digo, mirar 300 años hacia atrás, cómo cambian las modas y todo lo demás. Mi pregunta, ¿la relación de los moros de Madrid, su vestimenta y su sentir, es una pregunta un poco rara, pero bueno, tú que sabes de todo, pues bueno, ¿sería igual a los bereberes que poblasen sobre todo y a las gentes que vivían en Granada? ¿Vestirían igual? Porque nos has puesto esa imagen de la vestimenta. ¿Se diferenciarían entre ellos? La imagen que he puesto son de los moriscos de Granada del 16. Yo creo que efectivamente que hay modas que serían mucho más simples que las de Granada. Pero, claro, no hay dibujos, no hay nada, no sabemos bien. Hay, por ejemplo, listados en algunos momentos de ropajes. Entonces, bueno, los ropajes con sus nombres árabes y tal, pues no sabemos. O si nos fijamos, claro, es que es muy diferente. En el Panteón Real de las Huelgas de Burgos, con todo lo que ha aparecido allí de las telas ricas y tal, claro, eso es de reyes. Y entonces, bueno, es para también un enterramiento. Es muy diferente a lo popular que llevaban un día. Pero yo creo que, por ejemplo, en Marruecos ahora, en los pueblecitos de Marruecos, yo creo que irían las mujeres más o menos vestidas así, con esas túnicas y tapadas y sin más historia. Eso sí, con los zapatos esos que también los llamaban alcorques,
tan altos, ese tipo de zapato, que al parecer viene del mundo bizantino. O sea, hay unas mezclas de mucho cuidado. No sé si te he contestado bien o no. Bueno. Todavía tenemos tiempo para una pregunta o dos más, si alguien se anima. ¿No? Bueno, pues quedan muchas dudas. Quiero decir que es que viendo estos libros magníficos del Ayuntamiento de Madrid, pues es que se puede investigar pues las cuestiones lingüísticas, se puede investigar sobre el tema de los judíos, sobre el tema de los índices, de todos los que pues que había en Madrid, de todos los oficios habidos y por haber. Por ejemplo, en la Morería Nueva, tenemos en la zona de la Plaza de la Morería, y una de las calles que va hacia la calle Bailén es Yeseros. Eso es un oficio, no sé si será casualidad o no, pero es un oficio muy musulmán, el de los yeseros. Yo recuerdo, como soy ya bastante mayor, yo recuerdo que cuando éramos jóvenes aquí en Madrid y en los pueblos venía mucha gente andaluza, que eran los que hacían las construcciones. No es que sean moros andaluces, sino que venían del sur, o sea que ciertas etnias, ciertos de sitios tenían su propio oficio, ¿no? Entonces, pues me resulta esto también así curioso, ¿no? Que se conserve un poco ese nombre de yeseros, ¿no? Estaba pensando yo, ¿se menciona alguna cosa de las escuelas estas de astronomía que supuestamente hubo en Madrid de origen musulmán? No, eso lo ha estudiado Miguel Asín en unos libros fantásticos, pero no. No, es que ese es otro tema de estos madrileños y tal. El de Talamanca, Umar al-Talamanqui, pues este hombre llegó a la Meca e hizo muchísimas cosas, se movía muchísimo. Es decir, vivían, en general la gente vivía poco, pero se movía bastante. ¿No? Es que nos parece que estuvieran así quietos, ¿no? Se movían bastante. Y bueno, pues sufrió unos ataques desde el norte de Talamanca y él, bueno, pues estuvo combatiendo, y cuando estuvo en Córdoba en las escuelas pidió que fueran enterrados en Talamanca de Jarama, que todavía no se ha encontrado el cementerio musulmán, que se puede encontrar porque es un pueblo, si lo conocen, que hay una parte nueva fuera de Chales, pero la parte histórica, la mitad está deshabitada, entonces nos puede aparecer allí algo, ¿no? O sea, yo creo que en España tenemos la suerte de tener tanta historia, tantos restos arqueológicos, y que yo creo nos debemos de sentir orgullosos de lo que tenemos. Siempre miramos a los demás como con inferioridad, y no. Y yo creo que debemos de levantarnos un poco y estudiar nuestras propias cosas, porque son, totalmente interesantes. Eso es, muy bien. Pues nada, muchas gracias, profesor Jiménez, por su ponencia de esta tarde, que bueno, ha sido estupenda, muy amena. Además estamos en el entorno ideal, ¿verdad? Una casa del siglo XV, bueno, que siempre decimos nosotros, que es, y así es, el edificio civil más antiguo de Madrid y la puerta más antigua, que es por la que acaban de pasar. Y vamos, estamos en el contexto ideal. Sí. Bueno. Perdona. Sí. Perdona que te interrumpa. Es que hay una cosa que bueno, no se me ha ocurrido, sino que quería decirles que quizá lo sepan todos ustedes. Vamos a ver, en la Torre de los Lujanes se hace en una plaza, la plaza principal. Bueno, ¿por qué no se pone la puerta dada a la plaza? Pues es señal de defensa. Se la pone en una calle estrechita. ¿Por qué se la pone en una calle estrechita? Bueno, pues queremos tirar la puerta. Para entrar hay que tirar la puerta. ¿Cómo vamos a tirar la puerta? A golpes, pues iríamos con un madero. Pero resulta que no hay espacio suficiente para el madero, para una tranca. Entonces, la puerta tiene dos batientes y detrás tendría una tranca horizontal, con lo cual había que romper. La tiene. Hay que romper todo eso. Y no solo eso, sino que además tiene unas líneas de clavos puntiagudos, por si uno va allí, se clava, no calcula bien y se clava en la puerta. Es decir, y además es una de las pocas, o quizá la única puerta medieval de Madrid que tiene signos de cantero. O sea que esta puerta es magnífica. Perdón, ¿eh? No, por supuesto. Pues estamos ahora mirando para restaurarla, o sea que
esperemos que dure muchos siglos más. Bueno, pues como es bastante pronto, me van a permitir que vamos a hacer primero el protocolo de rigor y después les voy a dar un anuncio que a lo mejor también les interesa porque algo tiene que ver con esto también. Así les dejo el gusanillo y no se van. Lo primero, bueno, vamos a agradecerle al profesor su ponencia con un pequeño diploma que la recuerda. Un aplauso, por favor. Luego tenemos un regalo envenenado, porque esto pesa muchísimo. A ver. Madrid, los siglos sin plano y los planos de Madrid de los 17 y 18. Un buen tocho. Muchísimas gracias. Y esta bolsa, que también estamos de estreno con esta bolsa, que es bastante chula. Bueno. Pues, muchísimas gracias a la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, y también tengo que añadir que en esta sociedad mis padres también cursaron examinaron taquigrafía, mecanografía en los años 30. Sí. Aquí tendremos las notas. Bueno, pues el anuncio que les tengo que hacer lo tienen a la puerta, pero si no se han fijado, fíjense, porque son dos actos que vienen muy pronto y que son especialmente significativos. El día 17, esto es más para los socios de la casa, aunque bueno, puede venir cualquier persona, pero interesa especialmente a los socios de la casa, dado que vamos a presentar la medalla social, que ya la tenemos aquí preparada, la nueva versión de la medalla. La que tenemos ahora es esta, que muchos de ustedes la conocen. Si se fijan, lo que figura en esta medalla es una alegoría que se hizo en tiempos, una alegoría de las artes y las ciencias, que no es nuestro escudo oficial, que lo tienen aquí debajo justo. Bueno, pues se decidió en Junta General el recuperar el escudo oficial para el escudo de la medalla social. Y por detrás, el de Carlos III, por cierto, corregido, porque en el actual, en los colores, hay alguno que está alterado con respecto al original. Con lo cual, bueno, pues ya la tenemos y la vamos a presentar el día 17. Día 17 presentamos la medalla. Los socios saben que tienen derecho y deber de usarla y de utilizarla. Así que espero que este que va a ser, en concreto, el segundo acto de conmemoración del 250 aniversario. El primero fue la entrega de la medalla de honor de la sociedad a la Fundación La Caixa. Este es el segundo. Y además también presentaremos en este día el logotipo del 250 aniversario, que probablemente lo hayan visto ya por ahí porque ya hemos empezado a utilizarlo, pero lo presentaremos oficialmente el día 17. Y a partir de este día se podrá adquirir la medalla solamente para los socios en este caso. Y el día 22, y esto les va a interesar a todos, el día 22, jueves, te estoy hablando de febrero en los dos casos, presentamos el libro de La Torre y Casas de los Lujanes, de don José Manuel Castellanos Oñate, que estaba por aquí, aunque ahora no sé dónde está, por allí, que como saben es especialista en el tema y va a ser la primera, realmente va a ser la obra de referencia sobre la historia de este edificio. Entre las actividades que hemos preparado para el 250 aniversario, la más destacada, para mi gusto, es que vamos a preparar una serie de monografías sobre la historia de la Matritense, la Junta de Damas, la Casa y Torre de los Lujanes, en fin, una serie, la lista de presidentes. Yo no, por supuesto, yo no estaré en ese libro, ni debo estar, pero claro, fíjense la lista de presidentes que hemos tenido en esta casa. Entonces, bueno, vamos a probar una serie de unos 7-8 libros, que será una pequeña biblioteca sobre la historia de la Matritense y toda la actividad a lo largo de sus 250 años de historia. Y el primero, el que abre esta biblioteca, es la historia de la casa, de la sede, que presentaremos también en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ha participado también en la financiación del libro, dado que ocupan, de hecho, la mayor parte del edificio. Y bueno, es un acto de hermanamiento entre las dos instituciones, de buena vecindad y de conmemoración conjunta de
del aniversario. Y además el libro, ya les digo que es un trabajo magnífico, no lo digo porque, bueno, muchos de ustedes conocen a José Manuel, ya saben cómo es y ya saben lo concienzudo y también es muy modesto, me estarán mirando ahora raro, pero la cosa es que es un trabajo realmente meritorio. Son alrededor de 3 años, un poco más de 3 años de trabajo, concienzudo, con nuevos datos, con fotografías magníficas y despeja muchas dudas y muchas lagunas que hay sobre la historia de la casa, por no decir que espero que sirva de orientación alguna. No les cuento, ahora que estaba usted hablando, profesor, la gente lo que cuenta en estas visitas guiadas que hay por la plaza, en algunas ocasiones oímos cosas sorprendentes. Por ejemplo, yo llegué a oír, estuvimos a punto de salir con ánimo agresivo, decían que oía un guía decir que esta era el palacio del rey moro que gobernaba en Madrid. Esto lo cuentan aquí, ¿eh? Entonces, bueno, esperamos con este libro sí, algo sorprendente. Esperamos que contribuir con este libro a que los madrileños y todo el mundo conozca la verdadera historia de esta casa, que es muy meritoria y que es el edificio civil más antiguo de Madrid. Por cierto, que lo podrán encontrar en la FNAC, en Casa del Libro, el Corte Inglés, en todas partes, ¿no? Pero la presentación será el día 22 y aquí lo tendrán el libro ya dispuesto para llevárselo a casa. Y además les tengo que decir una cosa que creo que es importante decirlo. El precio del libro, que será 25 euros, únicamente financiará el coste de la edición. Es decir, no vamos a tener beneficio con este libro, lo hemos pensado así especialmente. O sea que es un libro que su intención es difundir la historia de la casa y del edificio. Así que espero verles por aquí. Sí.